Muy buenas noches, amigos y seguidores. Les damos la bienvenida a su programa de Cuenta la Leyenda Hermosillo, transmitiendo por Facebook Live y YouTube a todos ustedes en este 22 de agosto de 2019, esta noche tan lluviosa. Les damos las bienvenidas. Y si es la primera vez que entras a este programa, les invitamos a que le den like a nuestra página de Facebook y que de pasada entren a nuestras redes sociales como Twitter, Instagram, YouTube, y las encuentran como Cuenta la Leyenda Hermosillo. Síganos y únanse. Y recuerden que en este programa ustedes son los protagonistas. Pueden contarnos o relatarnos sus experiencias de tipo paranormal. Aquí les dejamos este número: 6621-047014, 6621-047014, para que hagan sus llamadas o bien algún audio de WhatsApp o mensaje de texto, o bien pueden dejarnos algún mensaje, comentario, saludo en las cajas de texto de Facebook o bien en YouTube. Y un saludo a todas las personas que nos miran y les damos una vez más la bienvenida. Buenas noches, Brian, ¿qué tal? Buenas noches, Nando. Les damos la bienvenida, como dice mi compañero, una vez más, como cada jueves, aquí en Cuenta la Leyenda Hermosillo. Esta noche vamos a tener varios relatos, van a ser historias breves que la misma gente esta vez nos compartió. Por respeto a nuestra audiencia y a las personas que nos compartieron estos relatos, vamos a guardar el anonimato, pero sin duda va a ser una noche muy especial. Te invitamos a que te comuniques, como dice mi compañero Nando, a la línea de Cuenta la Leyenda y al WhatsApp, que es el 6621-047014. Bienvenidos y bienvenidas una noche más. Comenzamos, Nando. Muy bien, pues así es, Brian. Comenzamos con las historias, las experiencias paranormales que tanto nos gustan, que nos encantan. Y vamos a empezar con la primera historia. La primera historia que nos dejó un usuario de internet, que él lo tituló así, de esta manera. Se llama Mi hermano quiere jugar. Y él cuenta que cuando tenía aproximadamente 8 años, pues le gustaba mucho jugar, como muchos niños, ¿no? Exactamente. Y le gustaba jugar con los Legos. ¿Quién no conoce los Legos, no? Exactamente. Son muy conocidos, unos juguetes muy conocidos y muy didácticos, ¿no? Muy educativos para armar figuras. Y dice que él armaba grandes torres de gran tamaño para luego derrumbarlas y volverlas a armar y derrumbarlas. Ese era su juego en ese entonces. Y él cuenta que una de esas veces, ya habiendo tirado una y otra vez una de sus torres, pues se aburrió y de tanto estar en ese cuarto, y fue a pedirle permiso a su mamá para salir a jugar. La mamá le dice que lo va a dejar salir a jugar siempre y cuando recoja todos los bloquecitos de Legos que dejó tirados en su recámara. Pero él dice que los dejó en el piso. Entonces él dice que giró para ver todos esos bloques de Lego que dejó en el piso. Y vio de repente a su hermanito, y con la luz encendida en su cuarto. Estaba muy callado, dice, y se veía concentrado, juntando los pedazos de Lego, dice. El niño volteó a ver otra vez a su mamá y le dice, mamá, le dice, mi hermanito ya lo está haciendo por mí, así que déjame salir a jugar, le dice. La mamá se queda extrañada y se asoma al cuarto y se queda muy desconcertada por un par de segundos y le dice, oye, hijito, le dice, dentro de ese cuarto no hay nadie, le dice, y tu hermano está afuera jugando. El niño dice que volvió a mirar dentro de su recámara y que en efecto
No había nadie, la luz estaba apagada y no estaba su hermanito ahí. Y los juguetes, los Legos, seguían en el suelo. Dice él que se le hizo extraño, pero debido a su edad decidió pues ignorarlo. Recogió rápidamente sus juguetes y salió a jugar. Esa fue una de las experiencias que él recuerda muy vívidamente en su niñez. Y haciendo un breve paréntesis, ¿cuántas veces cuando fuimos niños no recordamos o nos pasan cosas que simplemente ignoramos o le restamos importancia, aunque sean cosas extrañas, aunque sean hechos paranormales? ¿A quién no le ha pasado algo así de niños, como contaban en aquella ocasión, una vez que ustedes, los muchachos, fueron a entrevistar a una chica que decía que de ella platicaba con una entidad, ¿verdad? Así es, mira, como tú bien lo mencionas, Nando, ella platicaba con un ser, ¿no? Que le decía que se llamaba Angelus o Angelus. Y durante muchos años ella platicó con esta entidad, ¿no? Yo también recuerdo el caso de un amigo mío muy cercano, que él jugaba con un niño. Ellos vivían en Mexicali y él jugaba con un niño que decía que estaba vestido de marinerito y todo esto. Ese caso él nos los contó, fíjate, en la secundaria. Obviamente en la secundaria nosotros, pues carrilleros y todo, no le creíamos, ¿no? Una vez que nos tocó ir a hacer una tarea a su casa, le preguntó él a su mamá, ¿no? Enfrente de nosotros. Y evidentemente la señora nos cuenta cómo él efectivamente jugaba con un niño. Y desde entonces, fíjate que si nos está viendo mi amigo Marcos, te mando un saludo. Desde entonces él, ahora sí que no le duró la niñez, sino que durante toda su vida él ha visto o ha tenido contacto en su casa. Y cuando él se muda a la ciudad de Ensenada, Baja California, porque él se fue a estudiar medicina. Incluso cuando él se fue a Ensenada, lo siguieron, fíjate, estas entidades, y en su casa de Ensenada le seguían moviendo las cosas, seguían abriendo los armarios, las puertas de los armarios seguían abriéndose, cerrándose, al punto, fíjate, que tuvo que ir una persona a hacer oración, y a calmar de cierta manera, pues todas esas entidades que estaban de alguna manera alborotando su espacio, el entorno en el que vivía. Fíjate que tuvo tanto impacto que tuvo que ir su papá de aquí de Hermosillo, se fue a Ensenada a consolarlo de alguna manera, porque él ya anímicamente no estaba bien. Imagínate cómo estaba psicológicamente, exacto, le estaba afectando. Wow. Y se tuvo que ir su papá a pasar un tiempo con él porque él estaba viviendo solo en la ciudad de Ensenada. Y casos como eso hay muchísimos. Seguramente las personas que nos están viendo en estos momentos, alguno de ustedes les ha tocado o les tocó vivir todo este tipo de experiencias paranormales, ¿no? Los que jugaban de niño con estos amigos imaginarios, que así decían los papás, ¿no? Realmente, sí. pero qué tan imaginarios eran realmente, ¿no? Ahí es donde hacemos la pregunta al aire, ¿no? Exacto. Y sí, fíjate, lo que estás diciendo me recuerda a varias personas, varias experiencias que dicen que generalmente a veces ciertas entidades están atadas a un lugar, pero a veces, como en el caso que platicas, están atadas a una persona. Y incluso si se cambian varias veces de casa, las entidades lo siguen. Totalmente. Así Entonces son experiencias muy fuertes. A ver, algunas entidades dicen que son buenas, otras dicen que son malas. En el caso de las que son malas, son muy pacientes, duran mucho tiempo y atacan tu voluntad, destruyéndola poco a poco. Incluso entras en depresión. Debes tener mucho cuidado. Si alguno de ustedes, espero que no, pero si alguno de ustedes está en este problema, pues les aconsejamos que busquen ayuda con sus guías espirituales, dependiendo de sus creencias o mentalidades. Busquen una ayuda con su guía espiritual, busquen luz para que se deshaga más rápido de ese problema, porque sí son cosas graves. Y si quieres pasamos a la siguiente historia. Claro que sí, Nando. Mira, la siguiente historia es una leyenda, es una historia muy breve
que nos comparten, también nos las enviaron a través de nuestras redes sociales. Es una historia muy breve que el autor la titula como El muerto vino de visita, ¿no? Y él cuenta, fíjate que la parálisis del sueño, o lo que se le llama comúnmente también cuando se te sube el muerto, ¿no? Sí. Cuenta esta persona que le sucedía desde los 14 años, ¿no? Por lo general dice que solo era pues la sensación de no poderse mover y estar pues consciente cuando le pasaba eso, ¿no? A partir de los 14 años es cuando él empieza a experimentar todo esto de la parálisis del sueño o cuando se te sube el muerto, ¿no? Dice que una de tantas veces que le pasó, ¿no? Pudo escuchar cómo alguien entraba en su cuarto y que comienza a abrazarlo, ¿verdad? Hasta el punto dice que lo lastima, le empieza a lastimar la espalda, ¿no? Él lo asociaba siempre a la parálisis del sueño, pero en esa ocasión escucha y ya no nada más escucha, sino que siente y más allá de sentirle lastima la espalda, ¿verdad? Obviamente pues cuenta que se asustó muchísimo porque eso no era normal, ¿verdad? Dentro de lo que ya le había pasado antes, ¿no? O sea, de alguna manera él ya venía viviendo todo este tipo de situaciones, pero en esa ocasión nunca lo habían lastimado, ¿verdad? Obviamente se asustó, empezó a tratar de soltarse, ¿verdad? Mientras intentaba, pues de alguna manera liberarse de todo eso, ¿no? De lo que estaba ahí, ¿verdad? Porque incluso comenta que esta presencia escuchaba cómo gruñía, escuchaba cómo se enojaba realmente, ¿no? Porque él podía percibir el sonido, ¿verdad? Hasta que al fin pudo moverse y solamente sintió un escalofrío por todo su cuerpo y se queda con la sensación de que le dolía la espalda, ¿verdad? Cuenta que en esa ocasión ya no nada más fue la parálisis del sueño, sino que tuvo esa experiencia y se quedó con el dolor de espalda. Comenta que después de eso ya no le volvió a pasar, pero simplemente le sigue sucediendo lo que es la parálisis del sueño, o lo que comúnmente se llama cuando se te sube el muerto, ¿verdad? Bueno, pues esa es la historia que nos comparten, ¿verdad? En esa ocasión de cuando se le sube el muerto, pero tuvo esa sensación o tuvo esa experiencia, ¿no? Eso de que se te sube el muerto, perdón, es una sensación terrible. No sé si alguna vez te ha pasado. Sí. Generalmente pasa cuando uno está muy cansado, que es como, no sé, una reacción del cuerpo, ¿no? En algunas ocasiones una reacción del cuerpo y que no te puedes mover, pero yo recuerdo, fíjate, cuando era adolescente, que en algunas me pasaba muy seguido, noche tras noche, ¿no? Noche tras noche, pero no me pasaba eso de que no me pudiera mover, sino que sentía una opresión, claro, en los oídos y en el pecho, pero yo no veía qué era, pero sabía que era algo malo, sabía que era algo maligno. Y yo siempre he sido pues creyente, y cuando rezaba cualquier cosita se desaparecía. Y una vez, de hecho, fui con una persona que hacía oraciones y le comenté y le dije, no, pues me pasa esto, y me dijo esa persona, me dice, es algo natural, es parálisis del sueño, me dijo, o sea, no te asustes. No, pero le dije, pero cuando rezo se va así de rápido. Me dijo, ok, me dijo, pues entonces ya sabes el origen de esa cosa, me dijo. Entonces yo me quedé acá, pues dije, sí. Ay, güey, dije, o sea, entonces pero la sensación es terrible. Para los que le han pasado a algunos de nuestros amigos y seguidores, es una sensación terrible. Yo creo que lo entienden de cierta manera. Hay unos que lo tienen más intenso, otros menos intenso, quizá como yo, que no era tan intenso. Pero hay unos que incluso ven personas, ven sombras que se les acercan y se les ponen aquí frente a frente en la cara. Es terrible, o sea, es una sensación terrible y no te puedes mover. Fíjate que ahorita que estabas comentando eso, Nando, yo de niño, yo tenía muchas pesadillas. Y en mis pesadillas, bueno, también fui un niño muy morboso, me gustaba todo eso del terror, y como se puedan dar cuenta, ¿verdad?
veía muchas películas de terror. Yo, la música que escuché desde niño, pues era un poco pesada también de alguna manera. Pero yo tuve muchas pesadillas que de alguna manera se asocian a la parálisis del sueño. Y entre las pesadillas que tuve, yo fíjate, tengo muy marcado una pesadilla que tenía y era muy recurrente, que yo soñaba mucho con el diablo. Yo soñaba muchísimo con el diablo, y en una de esas pesadillas me acuerdo que yo estaba, estábamos donde vivo actualmente, y estaba con mi familia, y yo veía cómo venía un payaso, pero ese payaso tenía el aspecto. Yo sabía dentro del sueño que ese payaso era el diablo, así yo lo sabía. Y estábamos en el parque, en un parque que había enfrente de la casa donde vivía, y ahí estaba mi hermana. Ahí estaba mi hermana y muchos niños jugando en el parque, ¿no? Y poco a poco se iba acercando el payaso, que sabía que era el diablo, y simplemente yo volteé a ver a los niños que estaban en el parque, y yo les quería advertir que se metieran a sus casas todos, ¿no? Porque venía el diablo, ¿no? En el sueño yo sabía eso, pero caso curioso que no me salía la voz, ¿no? No me salía la voz para poderle advertir a todos esos niños que se fueran corriendo a su casa porque venía el diablo, ¿no? Y pues obviamente, quién sabe, se los podía llevar o no sé, pero tomando el tema de la parálisis del sueño, no me podía mover incluso cuando yo me desperté, porque ya cuando se estaba acercando a mi casa, recuerdo que me desperté, pero no me salía la voz, incluso no me podía mover. Fue tan impactante la pesadilla que yo le quería gritar a mis papás, ¿no? Porque me impactó mucho ese sueño. Yo quería gritarle a mis papás y no me podía mover, no me salía la voz incluso, ¿no? Y es algo sumamente desesperante, ¿no? O sea, yo creo que a todos de alguna manera nos ha pasado todo este tipo de situaciones, ¿no? Sí, mucho o poquito, un tanto diferente, un poco más diferente, pero todo enfocado a lo mismo, ¿no? Claro, así es. Entonces es terrible eso de ahí viene el término de la gente sombra, que una vez lo comentamos aquí en el programa, que son las siluetas negras, malignas, que nos provocan terror. O incluso, Brian, es muy intensas tus pesadillas, que realmente veías al coludo que le decían, ¿no? Y fue varias veces, muchos sueños yo tuve que el protagonista era el diablo. Era el diablo. Una vez en uno de mis sueños, el diablo estaba, optó la forma de mi mamá. Ah, sí, lo comentaste. Optó la forma de mi mamá. Ese sueño fue rarísimo y muy impactante, que al final del sueño, a fin de cuentas, cuando el diablo se fue, dejó una cucaracha y un tomate en la puerta, ¿no? O sea, hasta el momento no sé qué significado tenga. O bueno, sí, de alguna manera ya cuando investigué, sé qué connotación tiene el tomate y una cucaracha, lo que representa. ¿Qué es? Pues, si tú te acuerdas en los pasajes de la Biblia y todo eso, la forma de humillar antes era aventando verduras a los condenados, ¿no? Y cuando llevan a Jesús, precisamente mucha gente lo creía culpable, ¿no? Entonces mucha gente también le empieza a aventar verduras, que era lo que se utilizaba eso. Cuando a la gente la condenaban, les arrojaban verduras, tomates, les arrojaban todo eso. Entonces parte de eso yo lo asocio con eso. Recuerda que estamos hablando del diablo, ¿no? Sí. También dentro de aquí no quiero abordar mucho en este tema, pero dentro de de cómo se ejemplifica a los seres malignos, se puede tomar muchas formas, y dentro de esto están muchos insectos como las moscas, Belcebú, que es uno de los demonios, es el señor de las moscas. Entonces la cucaracha también siempre se ha asociado dentro de la connotación religiosa en lo opuesto, ¿no? O sea, en la versión del maligno, la cucaracha siempre se asocia también a eso, ¿no? Entonces, sí, de alguna manera el sueño puede estar relacionado a todo eso. Cuando se va el diablo,
yo creo que no fue coincidencia que haya dejado un tomate y que haya dejado una cucaracha, ¿no? Sí, sí, cierto, tiene mucho sentido lo que está diciendo nuestro compañero Brian. Y pues vamos a pasar rápidamente pues a otra historia, dejando esto para quizá otro programa porque es algo extenso. Totalmente. Entonces vamos a pasar a otra historia que nos mandaron, que se llama El Perro Jugador. Y es creo que es de una muchacha, y ella nos cuenta que era una noche de un sábado, y que ella pues estaba dormida plácidamente, a gusto, y que repentinamente se despertó en la madrugada, y ella tenía una mascota, tenía un perrito, y el perrito se había subido a su cama porque era muy usual que hiciera eso, y dice que la despertó en la madrugada porque su perrito se subió y le empezó con su lengua empezó a acariciar su cara para despertarla. Y hacía sonidos de lamentos. Los que tienen mascotas pues conocen muy bien este tipo de comportamientos. Hacía los sonidos de lamentos, el perrito, de tristeza, como cuando piden comida, etcétera, ¿no? Y ya la muchacha, así medio entre dormida y despierta, le dice: ¿qué quieres, mi perrito?, etcétera, le dice. Y ella dice que extendió su mano para encender el foco de una de sus lámparas de noche, las que están así en los burós. Y se da cuenta que el perrito no está en su cuarto. De hecho, no está ahí en su recámara. No está lamiéndole la cara. No está ahí. Ella se queda tan desconcertada, tan sacada de onda, como decimos. Y va y busca en su casa. ¿Dónde está? Mira debajo de la cama. Busca en cada esquina de su recámara. No está. Va al pasillo. No lo encuentra. Y de repente llega hasta la cocina y ve que su perrito está dormido plácidamente en la cocina. Y no se explica qué fue lo que pasó. Dice, o sea, si yo sentí, dice, que me estaba lamiendo la cara. Claro, ¿no? O sea, que le estaba lamiendo la cara, que le estaba haciendo los lamentos, así como cuando los perritos lloran, de que le quieren que les prestes atención. Y se despierta y no hay nada, dice. Y fíjate y ese fue el caso que nos contó, pero fíjate, a mí se me hace muy curioso porque bueno, yo lo que he leído o lo que he investigado, hay muy pocos casos así como de entidades de animales. Fíjate que curioso el tema que estás tocando, porque yo también dentro de todo lo que he investigado, los casos que he leído, sí hay, te doy toda la razón. No son muy comunes, pero sí hay casos incluso que los que hasta las mismas mascotas van y se despiden de sus dueños, mascotas que fallecieron, que muchas veces van y se despiden de sus dueños, ¿no? He encontrado varias historias así. Es cierto. Y pues en este caso no es así, pero sin duda, ¿quién estaba o quién fue, quién interactuó con esta persona si su perro estaba dormido y no estaba con ella en su cuarto? Sí, ¿no? Pues sí, no estaba muerto, como eso. Y no estaba muerto, exacto. Sí, o sea, estaba vivo, estaba dormido. Y entonces, ¿quién fue? Y sí, he leído casos que, por ejemplo, en el caso que cuando fueron los muchachos a Radio Sonora, que el Chema nos comentó que había un perro negro, ¿no? Sí. Que era una aparición muy temible, ¿no? Sí. O sea, sí he oído casos, pero son contados, ¿no? Pero en el caso de esta muchacha en particular, pues es o sea, se comportó tal como su mascota. Pero sería como el doble, como decíamos otra vez, el doppelganger quizá, claro, de la mascota quizá, ¿no? O sea, no podemos saber, ¿no? O sea, claro, nomás estamos conjeturando, ¿no? Claro. Pero está muy curioso el caso porque son contados las apariciones de entidades de animales. Así es. También sería interesante saber qué pasó después, si le volvió a pasar en su casa, si en su casa no solamente ella, sino algún otro miembro de su familia ha percibido, ha sentido o no, pudiera ser, ¿no? Sí, pero pues bueno, el caso ahí quedó, no nos mandaron más información. Y pues antes de continuar, les recuerdo que pueden comunicarse con el teléfono disponible que tenemos, es el 6621-047014, 6621-047014, para que hagan sus llamadas o audios de WhatsApp. Y continuamos, Brian. Claro que sí, como bien dice Nando, les pedimos nuevamente una disculpa por la transmisión.
Bueno, vamos a continuar. Después de este relato vamos a mandar saludos. Vamos a mandar a todas las personas que están en vivo ahorita y a los que están comentando, les vamos a mandar saludos. Fíjate, Nando, que este caso, este relato que nos comparten, lo titulamos El niño que no dejaba de llorar. Nos contó esta persona, fue una mujer, nos dice que cuando tuvo su tercer hijo, y todo iba bien, ¿verdad? Hasta que cumplió 3 semanas de nacido, el bebé, ¿verdad? Cuando él cumple 3 semanas de nacido, el bebé, el bebito, empieza a vomitar mucho cada vez que su mamá le daba pues leche, ¿no? Después pasó una semana y así pues lo tuvo que llevar al doctor, quien le dio pues una medicina, le recetó, ¿verdad? Para poder controlar el problema. Cuenta que regresaron a su casa y se quedó despierta esta persona. Obviamente pues estaba preocupada y pues como cualquier mamá pensando mucho en su bebé, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que eran las 2 de la mañana y se puso a esa hora a lavar y a secar ropa, ¿verdad? Ya un poco tarde, ¿verdad? De repente escucha pues niños llorando, ¿verdad? Pero el bebé estaba en su cuna y en los cuartos pues estaban los niños, ¿verdad? Y todo normal. Todo estaban ellos dormidos, todo normal. Sin embargo, escuchó eso, ¿verdad? Regresó a la sala cuando volvió a escuchar unos niños, unos lamentos, ¿verdad? Y le preguntó a su esposo, quien estaba en el mismo cuarto con el bebé, y le pregunta que si había llorado el niño. Su esposo le contestó que no había llorado ningún niño, y se quedó en el pasillo de la casa donde están los cuartos de los niños para ver qué estaba pasando, ¿verdad? En eso escuchó a una mujer llorando en la sala, imagínate, y esta mujer lo hacía, pues estaba llorando con mucha tristeza y con mucha desesperación, ¿no? Se quedó totalmente fría, totalmente helada y paralizada en el pasillo, pero algo dentro de sí, ¿verdad? Le dijo que llevara al niño al hospital, ¿verdad? Ya que para ese entonces eran casi las 4 de la mañana, ¿verdad? Se lo llevó y le hicieron exámenes al niño, pero cuando el doctor llegó con los resultados, le dijo que tenía que llevarlo a otro hospital a hacerle una cirugía en la panza al bebé, ¿verdad? Y que si hubiera esperado más tiempo, él hubiera muerto, ¿verdad? Comenta que no sé qué estaba pasando en su casa, pero su mamá dice que eran ángeles avisando. Wow. O sea, gracias a esa experiencia que tuvo, a los lamentos de los niños, a los lamentos de esa persona, de esa señora que ella escucha, de alguna manera la intuición, ¿no? Vamos a mencionarlo como la intuición de una mujer o de una mamá en este caso, ¿no? Algo le dice que se lo tenía que llevar al hospital, ¿no? Y gracias a eso, pues, el bebé logra sobrevivir, ¿no? Le dice el doctor que si se hubiera tardado un poco más, ahí queda, el niño no lo hubiera logrado, ¿verdad? Bueno, pues fíjate que sí he escuchado muchas veces de personas que relatan que los ángeles, que ángeles significa mensajero de Dios, que muchas veces te mandan señales o valga la redundancia, o mensajes de alertas, como en este caso, que son alertas que te están diciendo, oye, atento, está pasando esto, oye, acá, así te van diciendo. Pero depende mucho cómo andes tú, de alguna manera espiritual, o de alguna manera si andas en buenos pasos, malos pasos, etcétera. A veces si uno anda con mucho ruido en su cabeza, no escucha esas alertas tan importantes como en este caso que nos platica esta señora, esta mamá de 3 niños eran, ¿verdad? Sí. 3 niños. Entonces yo he escuchado también algunas relatos, historias de personas que incluso ven ángeles, los miran, y generalmente les dan algún mensaje de alerta o algún mensaje de alguna persona ya fallecida, etcétera. Pues está muy interesante
este relato es como para otro programa, otro tema, yo creo, Brian. Sí, fíjate, y aquí lo bueno que ella lo interpretó como un mensaje, ¿no? O más bien su intuición, porque fue su intuición la que le dijo que se llevara al niño de la casa y que lo atendieran. Digo, bien le pudo haber ganado la paranoia, o el miedo, en este caso el miedo del escuchar ruidos, del escuchar lamentos de niños, ¿no? Y ella, su intuición fue llevarse al bebé, ¿no? Y gracias a eso es como se salva este bebé, que sin duda ella se lo atribuye, como bien lo menciona, su mamá le comenta que fue algún ángel, ¿no? Que bien pudo advertirle de eso, ¿no? Así es. Pues pues vamos a pasar a otra historia, a otro relato. Vamos a, ¿qué te parece, Nando, si primero leemos los comentarios y mandamos mensajes? Vamos a mandar vamos a mandar primero las gracias y saludos a las personas que están conectadas, como Johnny Dark, que estuvo también en la primera transmisión antes de que se cortara. Estuvieron muchas personas conectadas y ahorita otra vez están empezando a conectar. Johnny Dark, un fiel seguidor de Cuenta la Leyenda. Saludos, Johnny. Descansó, dice que hoy tuvo chance de poder estar en la transmisión. Excelente, Johnny. Noelia Rodríguez, Hilda Robles, que dice también desde un principio ya conectada. Hilda, un saludo. Y este usuario nos puso que se llamaba El Monje. Y él dice que cuando vivía en un pueblo, que una vez se enojó muchísimo con su exnovia y que se salió a uno de los departamentos donde vivía y se fue a caminar a un cerro cercano. Era como una especie de loma y tenía una especie de como altar o templo, algo así comenta, en la parte más alta de ese cerro. Siempre iba a ese lugar para olvidarse de todo, para reflexionar, etcétera, ¿no? Porque nunca había gente y la vista era muy bonita, que era muy hermosa. Ese día dice que ya era de noche y no se veía nada, pero no sabía a dónde más ir a llorar su dolor por su rompimiento con su exnovia. Así que con la luz de su celular, pues recorrió el cerro hasta que ahí está. Hasta que llegué al templo. Hasta que llegó al templo. Él dice que recorrió el cerro con su celular iluminando el camino hasta que llegó al altar, hasta que llegó a ese pequeño templo. Dice que se acurrucó en una banca de madera muy vieja y ahí se quedó llorando, desahogando su dolor y se quedó dormido. Entre sueños escuchó unos pasos de alguien que se iba acercando, así unos pasos poco a poco, y alguien que se iba acercando a ese altar. Pues esta persona muy apenada se puso de pie de golpe porque se asustó por estar dormida y trató de disculparse por haberse dormido en esa parte, pero al incorporarse se dio cuenta que no había nadie, que estaba completamente solo y a oscuras. Se iluminó con su celular y no había nadie. Dice que no sintió tanto miedo y tanta paz al mismo tiempo. Fue muy extraño, unos sentimientos encontrados. Y después de contarle la historia a sus amigos, le dijeron, nadie sube a ese cerro por esa misma razón, porque hay una persona que se acerca cuando está solo. Y esa es la historia del monje. Pues no sé exactamente no especifica en qué parte de aquí del país aconteció esto. Probablemente sea allá en el sur del país que se da mucho ese tipo de cosas, que ponen altares arriba de los cerros. Y pues vamos a pasar a una siguiente historia que simplemente se llama Las 2:46 de la mañana. Fíjate que nos comenta, Nando, esta persona que despertó hace poco en medio de la noche, ¿verdad? Era la medianoche y de repente despierta. Obviamente todo estaba tranquilo, los perros ya estaban dormidos y no entendió por qué se había despertado de repente, ¿verdad? O sea, se le espantó el sueño y se despertó.
En ese momento vio una silueta parada junto a su cama. Wow. ¿Verdad? No era una silueta negra como siempre se cuenta, ¿verdad? Esta estaba hecha de pequeñas grecas, ¿no? Así nos los comenta. Es decir, figuras simétricas que se movían formando una silueta humana. Imagínate, ¿no? Obviamente comenta, parpadeé confundida y pues creí que en mis ojos que se acercaban, se acababan de despertar, ¿verdad? O sea, a eso lo atribuyó, o sea, me acabo de despertar, o sea, es la razón. Pero la silueta continuaba moviéndose por dentro, ¿verdad? O sea, incluso pasaron algunos minutos y la silueta no hacía nada más que mantenerse fija frente a ella, ¿verdad? Así que buscó su celular para iluminar el cuarto, para poder ver mejor, y cuando lo encontró, la silueta ya había desaparecido. Hasta la fecha, comenta, no tengo la menor idea, dice, de qué fue lo que pasó esa noche, ¿verdad? Pero dice que está segura, dice, estoy segura que estaba completamente despierta porque eran las 2:46 de la mañana. Y a esa hora fue cuando la despertó, o más bien se despertó, y logra ver esa silueta de una forma medio extraña, ¿no? O sea, sí, bien extraño. O sea, yo nunca había escuchado ese relato que dice que vio esas como figuras geométricas dentro de la silueta. O sea, eso es la primera vez que lo escucho. O sea, no sé si tú... No, jamás yo tampoco lo había escuchado. O sea, es muy curioso, amigos y seguidores, no sé si alguno de ustedes lo han escuchado en su momento. Una silueta que por dentro se esté moviendo con figuras geométricas, que a lo mejor está usando alguna sustancia, puede ser, psicotrópico, no sé, psicotrópico, algo así. Pero no sabemos, puede haber sido alguna entidad y de alguna manera extraña se manifestó de esa manera. Recordemos también, Nando, que de alguna manera, fíjate que basándonos en la experiencia de todos los casos que nos han compartido, siempre que se logra ver este tipo de entidades, generalmente de noche y a oscuras, son amorfas, ¿no? Entonces, y se presentan siempre de diversas formas, ¿no? Unas la ven como una silueta, otros la ven como algo negro, más negro que lo negro, incluso comentan, ¿no? En este caso, esta persona dice que se conformaba de figuras geométricas, ¿no? Entonces, basándonos en la experiencia, se manifiesta de diversas maneras o de diversas formas. Ahora sí que valga la redundancia, amorfas, ¿no? Sí, claro, o sea, es muy extraño, muy curioso. Muy curioso. Es la primera vez que me entero de una situación así. Y pues les quiero recordar que los teléfonos es 6621-047014, 6621-047014, para que realicen sus llamadas o audios por WhatsApp o contando sus experiencias paranormales, o bien en las cajas de texto que están debajo de aquí del video, tanto en Facebook como en YouTube, para que dejen sus comentarios, observaciones o algún saludo que nos quieran hacer. Y lo estamos esperando y vamos a estar atentos a sus llamadas. Y vamos a pasar ya a la última historia de esta noche. Y es una historia que nos dicen que simplemente le pusieron la que lloraba, decían. Ella cuenta que en la casa de sus abuelos paternos, pues que no era una casa muy grande, pero los patios sí lo eran, en especial el patio de atrás, porque tenían una mini granja para uso personal. Detrás de eso estaba una construcción, una obra negra que le llaman, de una de las casas de sus tías. Y luego más atrás había un plantío de magueyes de su abuelo. Entonces esta persona dice que en esa zona había un baño, de esos baños viejitos de madera que están así, como letrinas. Como letrinas que están fuera de la casa, de la construcción, de la propiedad, exactamente. Y entonces dice que ahí, que en esa parte, la puerta no cerraba muy bien del todo, se quedaba un poco abierta.
Así que cuando alguien entraba al baño, dice que cuando uno de sus primos entraba al baño, estaba otro por fuera sosteniéndola para que no se abriera. Cuando para salir del baño escuchó un ruido como de risas, dice esta persona que cuando entró al baño escuchó como un ruido de risas y juegos, y se detuvo en seco por un grito aterrador. Esa persona dice que se congeló y todos salieron corriendo y aún se escuchaba ese horrible grito. Cuando por fin pudo moverse, pues debido al miedo, empujó la puerta para salir corriendo. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que no podía abrir la puerta. Estaba la puerta que siempre se abría, que la detenían. En ese momento que quiso salir corriendo al escuchar ese grito horrible, quiso abrir y la puerta estaba cerrada. No podía abrirla, la empujaba y no podía abrirla. Solo habían pasado, dice, como 5 segundos y el grito seguía escuchándose. Sintió un frío aterrador desde la espalda que le atravesó el pecho, así una cosa tremenda que le cubrió todo el cuerpo. Y mientras ella le pegaba en la puerta, la empujaba, gritaba, dice, no la podía abrir. Ella pensó que moriría ahí, no sé si de la cosa que estaba gritando o del mismo miedo. Y entonces por fin pudo abrir la puerta y salió corriendo de ahí hasta el patio y encontró a todos sus primos pálidos del miedo. Algunos lloraban, pero pues dice esta persona que solo sentía un nudo en el pecho. Ese grito dejó de escucharse. Y por fin se asomaron al pasillo que los llevaba hasta los magueyes y vieron una silueta blanca flotando en el arroyo siguiendo el curso del agua. Su abuelo, el abuelo de esta persona, le dijo más tarde que esa había sido la Llorona. ¿Quién no conoce ese relato que la Llorona pasa por donde hay arroyos o parte donde hay agua? Y que él la había visto y oído y nos advirtió, dijo que no dejaran que las viera la Llorona, dice. Que no las viera de frente porque podrían morir del susto. Y dice que nunca volvieron a jugar en esa zona. Y esa es la historia podríamos decir, de una de las tantas historias que es de la Llorona, Brian. Sin duda, todo un caso, lo de la Llorona, se repite de alguna manera con diferentes nombres. En muchísimas partes del mundo está la mujer de blanco, está la Llorona. Cada parte y en cada país le ponen de diferente nombre, pero el principio es el mismo, ¿no? Es una mujer que siempre emite lamentos, etcétera. Pero se repite esta historia, caso curioso, en muchísimas partes del mundo, ¿no? Pues muchas gracias, nos despedimos una vez más, como cada jueves. Les damos las gracias y los invitamos a que se unan y que compartan todos estos videos con sus conocidos, con sus amigos, ¿verdad? Bueno, en la producción le damos las gracias al buen Tony. En las cámaras le damos las gracias a Tito y Alberto, que estuvieron acompañándonos en la parte de la producción. Sin duda les deseamos una excelente noche y los esperamos como cada jueves, una vez más la próxima semana, para compartir todas esas leyendas que a ti y a nosotros nos encantan. Buenas noches. Buenas noches.